Trastornos de la función renal. Cálculos renales. La causa más común de obstrucción de las vías urinarias superiores son los cálculos urinarios. Aunque los cálculos pueden formarse en cualquier parte de las vías urinarias, la mayoría se forman en los riñones. Los cálculos renales o piedras del riñón son un diagnóstico común que ocurre en las vías urinarias, superado solo por la infección de vías urinarias y trastornos de próstata. Las piedras del riñón son agregados policristalinos compuestos de materiales que los riñones excretan normalmente en la orina. Las causas de la formación de cálculos urinarios son complejas. Se cree que abarca varios factores, que incluyen incrementos en las concentraciones sanguíneas y urinarias de los componentes de los cálculos e interacciones entre los componentes, cambios anatómicos en la estructura de las vías urinarias, influencias metabólicas y endocrinas, factores dietéticos de absorción intestinal e infección de las vías urinarias. Varios factores se emplean para explicar la formación de cálculos, entre otros una orina supersaturada, presencia de un núcleo en la formación del cristal e insuficiencia de inhibidores de formación de cálculos. La formación de cálculos en el riñón requiere una orina supersaturada y un ambiente que permite el crecimiento del cálculo. El riesgo de la formación de cálculos se incrementa cuando la orina se supersatura con componentes de los cálculos, como por ejemplo sales de calcio, ácido úrico, fosfato de magnesio, amonio y cistina. La supersaturación depende del pH de la orina, concentración del soluto, fuerza iónica y complejidad. Mientras mayor sea la concentración de dos iones, mayor son las probabilidades de que participen. La complejidad influye con la disponibilidad de iones específicos. Por ejemplo, el oxalato forma un complejo con el sodio y disminuye la disponibilidad de su forma iónica libre que participa en la formación de cálculos. Además de la orina supersaturada, la formación de cálculos renales requieren un nido o núcleo que facilite la agregación de cristales. En la orina supersaturada, la formación de cálculos comienza con pequeños grupos de cristales, tales como el oxalato de calcio. La mayor parte de los grupos tienden a dispersarse porque las fuerzas internas que los mantienen juntos son demasiado débiles para vencer la tendencia aleatoria de los iones a apartarse. Los grupos de iones más grandes forman núcleos y permanecen estables debido a que las fuerzas de atracción equilibran las pérdidas superficiales. Una vez que están estables, los núcleos pueden crecer a niveles de supersaturación abajo de los necesarios para su concentración. El hecho de que muchas personas experimenten supersaturación de su orina sin desarrollo de cálculos renales se cree que es un resultado de la presencia de inhibidores naturales, entre otros el citrato y el magnesio. El citrato de la orina reduce la supersaturación al unirse al calcio e inhibir la nucleación y crecimiento de cristales de calcio. El citrato es un subproducto normal del ciclo del ácido cítrico de las células renales. Los estímulos metabólicos que consumen este producto, como la acidosis metabólica por ayuno o hipopotasemia, reducen la concentración urinaria de citrato. Tipos de cálculos. Hay 4 tipos básicos de cálculos renales: cálculos de calcio, fosfato de magnesio y amonio, ácido úrico y cistina. La mayoría de los cálculos renales, del 75 al 80%, son cálculos de calcio, oxalato de calcio, fosfato de calcio o una combinación de los dos materiales. Los cálculos de calcio se relacionan normalmente con concentraciones incrementadas de calcio en la sangre y la orina. La resorción ósea excesiva causada por la inmovilidad, enfermedad ósea, hiperaldosteronismo y acidosis tubular renal son todas afecciones contribuyentes. Las concentraciones altas de oxalato en la sangre y la orina predisponen a la formación de cálculos de oxalato de calcio. Los cálculos de fosfato de magnesio y amonio, llamados también cálculos de estruvita, se forman solo en la orina alcalina, con un pH mayor a 7, y en presencia de bacterias que poseen una enzima llamada ureasa, que separa la urea en la orina en amoníaco y dióxido de carbono. El amoníaco que se forma capta un ion hidrógeno,
para convertirse en ion amonio, incrementando el pH de la orina para que se vuelva más alcalina. Debido a que los niveles de fosfatos se incrementan en orina alcalina y a que el magnesio siempre está presente en la orina, se forman los cálculos de estruvita. Estos cálculos se agrandan cuando crece el recuento de bacterias y pueden aumentar de tamaño hasta que llenan una pelvis renal completa. Debido a su forma, se denominan con frecuencia cálculos en asta de venado. Casi siempre se relacionan con infección de vías urinarias y representa cerca del 15% de todos los cálculos renales. Debido a que estos cálculos actúan como un cuerpo extraño, el tratamiento de la infección es con frecuencia difícil. Los cálculos de estruvita son por lo general muy grandes para pasar y requieren litotripsia o remoción quirúrgica. Los cálculos de ácido úrico se desarrollan en condiciones de gota y concentraciones altas de ácido úrico en la orina y explican cerca del 7% de los cálculos. La hiperuricosuria también podría contribuir a la formación de cálculos de calcio, actuando como un núcleo para la formación de cálculos de oxalato de calcio. A diferencia de los cálculos de calcio radiopacos, los cálculos de ácido úrico no son visibles en películas de rayos X. Los cálculos de ácido úrico se forman más fácilmente en la orina ácida. Por lo tanto, estos cálculos pueden tratarse aumentando el pH urinario a 6 a 6,5 con sales alcalinas de potasio. Los cálculos de cistina explican menos del 1% a 3% de los cálculos renales en general, pero representan una proporción significativa de los cálculos en la infancia. Se observan en la cistinuria, que resulta de un defecto genético recesivo autosómico en el transporte renal de cistina, de modo que hay una disminución en la absorción tubular de cistina. Estos cálculos se asemejan a los de estruvita, excepto que es improbable que esté presente la infección. Una de las manifestaciones principales de los cálculos renales es el dolor. Dependiendo de la ubicación, hay dos tipos de dolor relacionados con los cálculos renales: dolor de cólico renal y dolor renal no espasmódico. El cólico renal es el término utilizado para describir el dolor espasmódico que acompaña el alargamiento del sistema recolector y uréter. Los síntomas de cólico renal son causados por cálculos de 1 milímetro a 5 milímetros de diámetro que pueden moverse hacia el uréter y obstruir el flujo. El cólico ureteral clásico se manifiesta por dolor agudo, intermitente e intolerable en la parte lumbar y el cuadrante externo superior del abdomen en el lado afectado. El dolor podría irradiarse al cuadrante abdominal inferior, área de la vejiga, perineo y escroto en el varón. La piel podría estar fría y húmeda y las náuseas y vómitos son comunes. El dolor no espasmódico es causado por cálculos que producen distensión de los cálices renales o pelvis renal. El dolor es por lo general sordo y profundo en la parte lumbar, que puede variar de intensidad de leve a grave. El dolor es con frecuencia exagerado al tomar grandes cantidades de líquido. Las personas con cálculos renales presentan con frecuencia cólico renal agudo y el diagnóstico se basa en la sintomatología y pruebas diagnósticas que incluyen análisis de orina, radiografías de película simple, pielografía intravenosa y ultrasonografía abdominal.